Justo ahora se ha dado a conocer qué plan le entregó Fedorov a Khmara inmediatamente después de irse. Han comenzado los primeros ataques contra la Federación Rusa. Palianitsias, Neptunes y drones marinos, todo esto voló simultáneamente hacia los rusos. El plan ha sido lanzado oficialmente. Un hongo de fuego se eleva sobre Rusia. El fin de los Kalib rusos ha llegado. Sensación. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una contraofensiva. Drapati le informó a Zelensky sobre algo sensacional. La operación se llevó a cabo en secreto, pero ahora todo el mundo sabe sobre el triunfo de Ucrania. El nuevo comandante en jefe ha puesto al ejército de Putin contra las cuerdas. ¡Impactante! El plan de victoria de Ucrania ya está sobre la mesa. Es la primera vez que se habla de esto abiertamente. Los aliados de Zelensky decidieron todo a puerta cerrada. Obligarán a Putin a firmar la capitulación. Y todo esto ha sucedido justo ahora. Saludos. Soy Renata Aslanova y comenzamos. Lo que sucedió, de lo que hace poco solo se hablaba en los pasillos, empieza a parecer una realidad. El ministro de Defensa en funciones, Yevhen Khmara, tras una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky, hizo una declaración que dejó a Moscú atónito. Ucrania va a desactivar la maquinaria militar rusa. El objetivo es la flota, el complejo energético y de combustible, la logística y las fábricas de defensa. Khmara anunció que intensificar los devastadores ataques de largo alcance, deep strikes, en el interior de Rusia es una prioridad fatal. Rusia ha resultado impotente ante la acción sincronizada de los medios de ataque ucranianos. Intensificar los deep strikes contra Rusia es una de las prioridades clave. Khmara anunció que las infernales operaciones especiales ucranianas se convertirán en una pesadilla insoportable para la defensa aérea de la Federación Rusa. Las armas serán masivas y los ataques de precisión mortales. Y el resultado se ha formulado de manera contundente. Rusia arderá. Y es aquí donde surge la pregunta principal. Recientemente, el exministro de Defensa Mikhailo Fedorov dijo directamente en una entrevista que lo primero que hizo después de dejar su cargo fue entregar el plan de guerra precisamente a Khmara. Eso es lo primero que hice. Se lo mostré personalmente, con emoción, con alma. Le expliqué la lógica, cómo esa lógica del plan de guerra se descompone luego en adquisiciones y en desarrollos. La lógica de este plan secreto es un knockout mortal para Moscú, arrebatarle a Putin su principal carta de triunfo y privarlo para siempre de la capacidad de atacar a Ucrania con impunidad. El ataque a Novorossiysk parece ser la primera ilustración contundente precisamente de esa lógica. Las fuerzas de defensa llevaron a cabo uno de los ataques más grandiosos y exitosos. En Novorossiysk no solo se redujeron a polvo las bases portuarias, sino también el orgullo de la Federación Rusa, sus buques de guerra. Fue una noche muy aterradora y difícil. Realmente pasamos por toda esta noche pesada y complicada, pero tuvimos que superarla. Ambos ataques impactaron en las plataformas de lanzamiento de misiles calibre. Volodymyr Zelensky reveló detalles impactantes. El enemigo fue atacado simultáneamente por drones secretos Palianitsia, misiles de crucero Neptune y drones marinos asesinos. Toda la alabada defensa de la Federación Rusa resultó ser absolutamente impotente y desamparada ante este infierno. ¿Es este realmente el comienzo de la implementación de ese mismo plan de Fedorov? Seguimos el desarrollo de los acontecimientos. Justo en estos momentos, las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado una contraofensiva. Las tropas ucranianas han liberado 19 asentamientos en la intersección de las regiones de Zaporilla, Donetsk y Dnipropetrovsk en los últimos meses. En otros 6 pueblos, las tropas rusas fueron repelidas. La operación se llevó a cabo en silencio, sin grandes declaraciones ni informes diarios. Drapati informó sobre los resultados triunfales y Zelensky levantó el velo de secreto. Hoy, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mikhailo Drapati, el jefe del Estado Mayor, Igor Skibiuk, y el comandante de las Fuerzas de Asalto Aerotransportadas de Ucrania, Oleg Apostol, informaron sobre los resultados de las acciones activas y los próximos pasos. Esta operación ofensiva nuestra se llevó a cabo con precisión, exactamente tal como se había determinado. Los analistas señalan que los éxitos de Ucrania en esta dirección son el resultado de varios factores a la vez: una mejor planificación operativa por parte del mando, la supresión sistemática de la defensa aérea rusa, ataques de medio alcance a la logística e incluso la inesperada desconexión de parte de las fuerzas rusas de Starlink. La contraofensiva, que se mantuvo en secreto durante meses, ahora ha sido confirmada oficialmente. Allí señalaron que los éxitos tácticos de Ucrania en la dirección de Alexandrovsk durante los primeros 8 meses del año son el resultado de varios factores que se apoyan mutuamente. Las operaciones de contraofensiva en Alexandrovsk probablemente tuvieron un efecto en cascada en otras partes del frente,
obligando a las tropas rusas a elegir entre defenderse de los contraataques ucranianos en la dirección de Alexandrovsk o distribuir mano de obra y materiales para operaciones ofensivas en otros lugares de la línea del frente. Sensación, Zelensky anunció el fin de la guerra. El plan de victoria ya está sobre la mesa. Esto se ha declarado públicamente por primera vez. El presidente de Ucrania aseguró que Ucrania tiene un plan para terminar la guerra. Putin no quiere detener esta guerra, pero la detendrá. Tenemos un plan, entendemos lo que debemos hacer. Es un plan conjunto con nuestros socios sobre cómo ejercer presión sobre él. Según sus palabras, la situación en el frente juega un papel clave aquí. Mientras los militares ucranianos mantengan sus posiciones, esto le da al presidente espacio para entablar un diálogo con el enemigo desde una posición de fuerza. Al mismo tiempo, Zelensky instó a los socios internacionales a reforzar el apoyo a Ucrania, principalmente en el ámbito de la defensa antiaérea. Esto, según sus palabras, es necesario ante el hecho de que Putin está preparando una nueva ola de movilización y busca reclutar a tantas personas como sea posible para el ejército. Necesitamos trasladar la guerra al territorio de Rusia. Después de eso, la sociedad rusa sentirá las consecuencias de esta guerra y ejercerá presión sobre el gobierno. En Moscú empezó lo que Putin temía. Sobyanin desafía al Kremlin. La cúpula rusa está totalmente dividida y sus grietas ya no pueden ocultarse. Dentro del Kremlin se está gestando una sangrienta masacre. Mientras Moscú se despierta cada vez más a menudo bajo las sirenas de una nueva amenaza, tras las puertas cerradas del Kremlin se está avivando un conflicto interno que amenaza con enterrar al régimen desde dentro. Vea todos los detalles a continuación. Rusia se está desmoronando desde dentro. La vertical de poder rusa, que durante años demostró una unidad aparente, parece estar mostrando sus primeras grietas serias. Y esta vez, quien habló sobre el peligro para el país no fue un opositor ni un experto occidental, sino el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, uno de los funcionarios más influyentes de Rusia. Sobyanin se pronunció abiertamente en contra de la idea de trasladar la economía rusa a lo que se denomina una economía de guerra. Según él, estos llamamientos no acercarán a Rusia a la victoria, en cambio, podrían destruir el país. Matar la economía normal significa matar al país por completo. Y esto suena como un golpe directo a Putin, quien exige una militarización aún mayor. El día anterior, el diputado de la Duma estatal, Andrei Kolesnik, pidió trasladar completamente al país a una economía de guerra. De hecho, dentro del poder ruso se han escuchado dos posturas opuestas. Unos exigen aún más guerra, otros advierten que tal rumbo podría acabar con la propia Rusia. Sobyanin también calificó tales ideas de insignificantes y declaró que son promovidas por personas que no entienden ni la economía moderna ni los principios de la guerra. Para el sistema político ruso, donde las disputas públicas entre representantes de la élite ocurren muy raramente, tal retórica parece bastante inusual. En este contexto, los medios rusos llevan varios meses discutiendo una posible transición hacia un modelo de economía de movilización. Anteriormente también surgieron informes sobre posibles cambios de personal, rumores sobre el desacuerdo de ciertos altos funcionarios con tal rumbo y discusiones sobre el fortalecimiento del control estatal sobre la economía. Y aunque oficialmente estos planes no han sido confirmados, la propia aparición de disputas tan agudas, Videtelstuet atestigua indica que dentro de la cúpula rusa se vuelve cada vez más difícil mantener la apariencia de total unanimidad. El alcalde de Moscú no se corta a la hora de abrir los ojos a la gente sobre la magnitud de los ataques ucranianos. Mientras la propaganda rusa intenta minimizar sus consecuencias, Sobyanin admite de hecho que la situación se está volviendo cada vez más grave. La cantidad de drones que se lanzan hacia Moscú ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Es más, Sobyanin afirma que casi 2/3 de todos los drones que atacan el territorio ruso se dirigen precisamente a Moscú. El alcalde de la capital admite públicamente aquello de lo que hasta hace poco se prefería hablar con mucha más cautela. Los ataques ucranianos de largo alcance se están volviendo sistemáticos y defender la capital rusa es cada vez más difícil. En este contexto, las autoridades de Moscú anuncian el refuerzo del sistema de defensa contra drones. Según Sobyanin, para proteger la ciudad se utilizan cámaras de videovigilancia, radares y avisos de los ciudadanos las 24 horas del día. No obstante, no informó sobre las consecuencias reales de los ataques para Moscú. Mientras tanto, los expertos ucranianos solo confirman los temores de los rusos. Consideran que no es casualidad que Moscú apueste precisamente por los misiles balísticos, ya que la defensa antiaérea ucraniana intercepta con mucha mayor eficacia los misiles de crucero y los drones de ataque.
Al mismo tiempo, según afirman, la respuesta a esta amenaza podría aparecer en un futuro próximo. El coronel de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, piloto, instructor y experto militar Roman Svitan, supone que tras la aceleración de los trabajos en el complejo de misiles tácticos operativos ucraniano Grom, los primeros resultados podrían aparecer antes de finales de año. Según sus palabras, un misil con un alcance de unos 500 kilómetros es potencialmente capaz de llegar a Moscú. Antes de finales de año creo que los misiles balísticos ucranianos ya deberían aparecer. Grom, con un alcance de 500 kilómetros, llegará sin duda a Moscú, y entre los moscovitas esto causará un verdadero furor. En opinión del experto, la aparición de misiles balísticos ucranianos propios podría cambiar significativamente el equilibrio. Si ahora Rusia intenta utilizar misiles balísticos como una de sus principales bazas, más adelante podría encontrarse ante la necesidad de preocuparse mucho más seriamente por la defensa de su propia capital. Svitan también subraya que el desarrollo de un programa de misiles propio debería convertirse en una de las prioridades clave de Ucrania. Según sus palabras, concentrar los recursos en unos pocos proyectos cruciales puede tener un efecto mucho mayor que dispersar la financiación entre un gran número de programas. Si hasta hace poco los dirigentes rusos estaban convencidos de que la amenaza solo existía para las ciudades ucranianas, ahora incluso en Moscú se reconoce cada vez más el aumento del número de ataques ucranianos. Y los expertos ucranianos suponen que a largo plazo a los drones podría sumarse también armamento balístico ucraniano propio, capaz de cambiar radicalmente el equilibrio. La geografía de los ataques ucranianos ya se está expandiendo. El sistema de defensa ruso se ve obligado a reaccionar ante cada vez más desafíos. Y si esta tendencia continúa, el Kremlin tendrá que pensar cada vez más no en cómo lanzar ataques contra Ucrania, sino en cómo proteger su propia capital de ellos. Es precisamente entonces cuando la guerra que Putin intentaba mantener lejos de Moscú podría convertirse finalmente en una realidad para los propios rusos. En estos segundos, Lukashenko firmó su propia sentencia de muerte. A 40 kilómetros de la frontera con Ucrania ha comenzado. Las tropas de Bielorrusia han recibido la luz verde, pero este paso resultará inesperado para Lukashenko. La zona de aniquilación ya está preparada. Las fuerzas ucranianas lanzarán una respuesta tal que simplemente arrasará con el Batka. Las fuerzas ucranianas ya están listas. Los detalles en el reportaje. Bielorrusia se prepara para abrir un nuevo frente. Cerca de la frontera ucraniana aparece repentinamente una nueva brigada de asalto aerotransportado y en Minsk se habla cada vez más sobre el refuerzo de las tropas. Lukashenko está listo para arrastrar de nuevo a su ejército a la guerra y pronto pagará por ello. ¿De qué manera? Se lo contaremos en un instante. Bielorrusia ha comenzado oficialmente la formación de la 37ª Brigada de Asalto Aerotransportado Independiente, que se ubicará a solo 40 kilómetros de la frontera ucraniana, cerca de Gomel. Ya se ha formado el primer batallón, continúa el reclutamiento de personal y oficiales y se están creando unidades de artillería, antiaéreas y de reconocimiento. Al mismo tiempo, Minsk continúa construyendo nueva infraestructura vial, depósitos de municiones y combustible cerca de la frontera. A primera vista, todo esto parece una preparación para acciones militares serias. Pero hay un problema del que en Minsk prefieren guardar silencio. Ahora ya no es febrero del 22. Ucrania ha convertido la dirección norte en una de las líneas defensivas más fortificadas. En la frontera norte no solo está apareciendo una nueva línea de defensa, allí están creando una verdadera zona de exterminio, donde cada metro puede ser el último para los ocupantes. El Servicio Estatal de Fronteras informa sobre un fortalecimiento a gran escala de la frontera con Bielorrusia. Fosos antitanque, dientes de dragón de hormigón, barreras multinivel de alambre de espino, alambre de concertina y otras estructuras de ingeniería convierten la posible ruta de avance en un laberinto mortal. La idea es sencilla. Cualquier unidad que intente abrirse paso se verá obligada a detenerse justo donde ya la estarán esperando los drones FPV, la artillería y otros medios de ataque ucranianos. De hecho, Ucrania le ofrece al agresor una elección muy simple: o ni siquiera pensar en una nueva ofensiva, o entrar en una trampa preparada de antemano, donde casi no quedarán posibilidades de avanzar. Tras el fracaso de la ofensiva rusa sobre Kiev en el año 22, el ejército ucraniano llegó a la conclusión principal: el enemigo no volverá a tener una segunda oportunidad así. Por lo tanto, si en el Kremlin o en Minsk todavía creen que la dirección norte puede convertirse en su carta de triunfo, corren el riesgo de convencerse de lo contrario muy rápidamente. Porque hoy en día, la frontera con Bielorrusia ya no es una puerta de entrada a Ucrania, es una línea defensiva tras la cual a cualquier atacante le espera una respuesta dura y bien preparada.
La nueva brigada bielorrusa puede ser una señal contundente para ejercer presión informativa. Pero si esta señal se convierte de repente en un intento real de invasión, la respuesta de Ucrania no será en absoluto la que esperan en Minsk. Porque hoy en día la frontera norte ya no es un punto débil de Ucrania, es una trampa para cualquiera que se atreva a poner a prueba la resistencia de la defensa ucraniana. Y mientras Lukashenko aumenta ostensiblemente sus tropas en la frontera ucraniana, en Kiev dejan claro, nadie escapará de la responsabilidad. Además, ya no se trata solo de una posible respuesta militar, sino también del frente legal, que para el dictador bielorruso podría resultar no menos doloroso. La oficina del presidente de Ucrania se ha dirigido a la Fiscalía General con la petición de considerar la posibilidad de abrir un proceso penal contra Alexander Lukashenko. Esto ha sido una respuesta a la petición de la oposición democrática bielorrusa, que exige que el autoproclamado gobernante rinda cuentas por crímenes de guerra, terrorismo de Estado y complicidad en la agresión contra Ucrania. Y esta es una señal muy simbólica. Mientras Lukashenko intenta demostrar fuerza, crea nuevas unidades militares y juega el papel de principal aliado del Kremlin, la cuestión ya no es sobre su futuro político, sino sobre su responsabilidad personal. Después de todo, fue precisamente desde el territorio de Bielorrusia en 2022 que las tropas rusas avanzaron hacia Kiev y los campos de entrenamiento, aeródromos e infraestructura bielorrusos se convirtieron en una plataforma para la invasión. Si Minsk decide repetir esta aventura de nuevo, el precio para el régimen de Lukashenko podría resultar ser significativamente más alto de lo que está dispuesto a pagar. Y eso no es todo. Los problemas de Bielorrusia hace tiempo que han ido mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Mientras Lukashenko sigue desempeñando el papel de principal aliado del Kremlin, su país se convierte cada vez más en una fuente de nuevas crisis para toda Europa. ¿Y ahora Letonia ha tomado una medida radical? Las autoridades letonas han anunciado el cierre de la frontera con Bielorrusia. La decisión formal se justificó por razones técnicas. Sin embargo, la víspera, el ministro del Interior, Jānis Dombrava, declaró abiertamente sobre la amenaza de una nueva ola de la llamada guerra migratoria híbrida. Se ha instado a los residentes de Letonia a abstenerse de viajar a Bielorrusia, y Estonia ya ha acordado enviar guardias fronterizos adicionales para reforzar la frontera exterior. Para Europa, este es un escenario ya conocido. Los inmigrantes ilegales se han convertido desde hace mucho tiempo en otra arma de presión para el régimen de Lukashenko. Solo el año pasado, los guardias fronterizos letones frustraron más de 12.000 intentos de cruce ilegal de la frontera desde Bielorrusia, más del doble que el año anterior. Ya no se trata de incidentes aislados, sino de una táctica sistemática para desestabilizar a los estados vecinos. Y mientras Lukashenko sigue demostrando actividad militar cerca de la frontera ucraniana, Europa le cierra sus puertas cada vez más. Porque hoy, para muchos vecinos, Bielorrusia es otra herramienta de presión del Kremlin. Y cuanto más agresiva se vuelve la política de Minsk, más dura se vuelve la respuesta de los países que ya no quieren vivir bajo la amenaza constante de nuevas provocaciones. Putin pierde su base pese a las amenazas de misiles de Moscú. Cambios estratégicos alteran las reglas del juego y los aliados cierran filas con Ucrania. Lo que hace poco parecía imposible, hoy se está convirtiendo gradualmente en realidad. Y si este plan funciona, la balística rusa corre el riesgo de pasar de ser la principal arma de chantaje a convertirse en un juguete caro y casi inútil. ¿Todos los detalles explosivos en el reportaje? A la balística rusa le quedan pocos días. Ucrania está, de hecho, integrando su defensa con la de la OTAN y sus socios occidentales en un mecanismo unificado. En el Kremlin pasaron años amenazando con misiles invencibles y ahora se ven obligados a observar cómo se construye un verdadero escudo antimisiles alrededor de Ucrania. Y cuanto más fuerte se vuelve esta unidad, más fuerte resuena el pánico en Moscú. El presidente Volodymyr Zelensky mantuvo una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El tema principal fueron los ataques masivos rusos y la búsqueda de soluciones que deberían fortalecer definitivamente la defensa ucraniana contra los ataques balísticos. Kiev y la sede de la alianza están coordinando el trabajo con los estados que poseen los misiles interceptores necesarios y están dispuestos a ayudar a Ucrania. Es importante eliminar toda la burocracia y tomar las decisiones políticas necesarias. Literalmente, cada día, las vidas de las personas aquí en Ucrania dependen de la determinación de los socios en Europa y América. Y eso no es todo. Tras otro ataque ruso, el ministro de Defensa del Reino Unido llegó a Kiev.
Con él también se discutió el fortalecimiento de la protección de las ciudades ucranianas contra los ataques balísticos. Según el presidente, Rusia busca aumentar significativamente la producción de misiles balísticos para el invierno, por lo que es necesario actuar de forma preventiva. Discutimos cómo el Reino Unido puede ayudar a Ucrania a proteger mejor las ciudades y comunidades de tales amenazas balísticas a nivel bilateral y multilateral. Y esto ya no son simplemente unas negociaciones diplomáticas más. Mientras en Moscú intentan intimidar al mundo con nuevos ataques con misiles, Ucrania, junto con sus socios, busca la manera de hacer que estas armas sean inútiles. Cada nueva decisión política, cada lote adicional de misiles interceptores y cada paso dado el uno hacia el otro convierten el chantaje con misiles ruso en una aventura cada vez más costosa y menos efectiva. Al mismo tiempo, Zelensky subrayó que Ucrania no pretende depender únicamente de la ayuda externa. Paralelamente, continúa el trabajo para crear su propio sistema moderno de defensa antiaérea y antimisiles en colaboración con socios internacionales. Y esto significa que el Kremlin corre el riesgo de perder su principal herramienta de presión, no solo hoy, sino también en el futuro. Durante las reuniones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el presidente Volodymyr Zelensky declaró que las fuerzas de defensa de Ucrania seguirán destruyendo los lanzadores de misiles balísticos rusos directamente en territorio ruso. El objetivo principal es reducir al máximo la cantidad de ataques contra las ciudades ucranianas y la infraestructura crítica. Los militares saben que necesitan destruir los lanzadores del enemigo, reduciendo así los ataques contra la infraestructura estratégica ucraniana. Ya se están ocupando de ello y seguirán haciéndolo. Y mientras Rusia intenta aumentar la producción de misiles balísticos, Ucrania prepara un doble golpe para ella. Por un lado, la caza de lanzadores, por otro, la creación de su propio escudo antimisiles junto con sus socios occidentales. Lo que hace apenas unos años parecía solo un plan, hoy se convierte gradualmente en realidad. Así que muy pronto, la balística rusa podría perder su estatus como la principal carta de triunfo del Kremlin. Nuestro Ukroboronprom y el sector privado, nuestro complejo militar industrial de Ucrania, deben ocuparse y concentrarse junto con sus socios en construir un sistema de defensa aérea nacional. Se trata del proyecto Freya, un nuevo sistema de defensa antimisiles ucraniano-europeo, al que ya llaman uno de los proyectos de defensa más ambiciosos de todo el tiempo que lleva la guerra a gran escala. Su objetivo principal es crear un escudo antibalístico propio, que no dependa de ningún proveedor ni de las decisiones políticas de un estado en particular. Ucrania ya no solo pide armas, se está convirtiendo en parte de la producción de defensa europea. El sistema se ensambla siguiendo el principio de un kit de construcción. Ucrania crea el misil interceptor y la lanzadera, mientras que las empresas europeas añaden radares, sistemas de guía, electrónica y puestos de mando. En otras palabras, esto ya no es solo ayuda a Ucrania, es un proyecto de defensa conjunto en el que se está preparando una verdadera sentencia para la balística rusa. 10 países ya se han unido a la coalición antibalística. Financian y desarrollan conjuntamente un sistema que, en el futuro, debería fortalecer significativamente la protección del cielo ucraniano. Es más, los nuevos antimisiles deberían ser mucho más baratos que los Patriot, lo que significa que podrán producirse en masa. Y entonces, el chantaje balístico con el que Putin ha asustado a Ucrania y al mundo durante años empezará a perder su eficacia. Se espera el primer prototipo funcional de Freya para el año 2027, tras lo cual podrían comenzar las pruebas de los primeros complejos. Si el proyecto se implementa con éxito, Ucrania obtendrá su propio escudo antibalístico multinivel y Rusia corre el riesgo de perder su principal ventaja militar, la capacidad de lanzar ataques con misiles balísticos contra ciudades ucranianas con total impunidad. Parece que el Kremlin está entrando gradualmente en una realidad completamente nueva. Allí donde Rusia alguna vez apostó por el miedo, ahora nace un sistema construido sobre tecnologías compartidas, producción y unidad aliada. Ahora no será Ucrania quien se adapte a la balística rusa, sino que será Rusia quien tendrá que buscar una nueva forma de chantaje, porque la antigua está perdiendo fuerza rápidamente. Con esto ponemos punto final a nuestra emisión. Seguimos de cerca los acontecimientos más relevantes en este momento para ser los primeros en contárselos. No olviden suscribirse. ¡Nos vemos!